EgoCity. Comunicación para la diversidad. Ya no necesitamos que nadie nos permita hacer nada. Nosotros vinimos a hacer lo que queremos ser. Lo que tú vives, sientes o quieres hacer es natural. Saber que hay más gente como nosotros, que tenemos vivencias similares. Siempre desde nuestra visión buscamos incluir otras perspectivas. Bueno, para cerrar yo les voy a contar una historia. Esto es Primavera Queer, narrando historias de muchos colores. Un podcast de EgoCity, comunicación para la diversidad. Capítulo 8, final de temporada, con José Daniel Palacio, Marco Jaramillo, Felipe Gamboa y José Álvarez. Hola, bienvenidos a este último capítulo de Primavera Queer, último capítulo de la primera temporada. Un capítulo en el que vamos a hablar y vamos a recorrer por esos 7 capítulos anteriores, 7 capítulos que estuvieron llenos de historias, de enseñanzas. Creo que también tuvimos muchas dificultades y aprendizajes. Y para eso entonces estamos hoy aquí para resumir ese recorrer por esos 7 capítulos llenos de color, de historias y que son solamente el inicio de esta primavera queer. Para eso entonces estamos hoy con la casa llena de la gente de EgoCity y empezamos por allá con José. ¿Cómo estás? Hola José, también muy feliz de estar aquí con ustedes, cerrando esta primera temporada y esperando que de verdad este sea solo el inicio de conversaciones que necesitamos seguir teniendo como ciudad. Felipe. Bueno, un gustazo este final de temporada del Primavera Queer. Además, seguimos con el apoyo de Telemedellín Radio, a quien le tenemos que agradecer enormemente por todo este acompañamiento que tuvimos en esta primera temporada. Y pues feliz de acabar esta primera fase que va como con este cumpleaños, con un montón de sucesos que pasaron, a los que nos enfrentamos y que ahora viene incluso un mayor florecimiento. ¿O qué, Marco? Sí, el mayor florecimiento y el aprendizaje que queda de todo ese trabajo. Fueron casi 2 meses de una propuesta que inició por allá en una conversación con José, de tratar de abordar otros canales y llegar con EgoCity, con estos temas que tanto le impactan a la ciudad a través de otros canales. Y veíamos también la posibilidad de poder sacar este podcast que de una u otra forma, como lo decían ustedes, chiques, es un aprendizaje. Y yo creo que de aquí en adelante van a venir cosas muy bacanas que, alimentadas con todo lo que aprendimos durante todo este proceso, seguramente van a dar una nueva imagen y una buena vibra de lo que nosotros venimos trabajando acá en EgoCity. Así que bueno, José, Camilo y José Daniel, para que igual la audiencia entienda un poquito como la diferencia de por qué se llamaron José a la par. Empezamos por ustedes dos, porque digamos que Marco y yo estuvimos un poquito más presentes en algunos podcasts, pero cuéntenos ustedes dos sobre esa experiencia que ustedes vivieron, porque ahorita que hablábamos detrás de cámaras y detrás de micrófonos, traemos a la mesa, por ejemplo, que encontramos dentro de las conversaciones entre lo que estamos hablando y diciendo y viviendo en estos 7 capítulos, 8 con hoy, tenemos como puntos en común, como temáticas que se repiten, ¿no? O que siempre llegan y traen a la mesa les invitades para empezar a debatir y compartir como desde los puntos y todo lo que tratamos. Entonces, como que empecemos por ustedes dos, no sé cuál de los dos quiera dar la línea. Bueno, ahorita conversábamos en especial sobre lo importante que ha sido de esta conversación encontrar puntos comunes que no son solo, digamos, como conversaciones que tienen algo que ver, sino que son puntos que nos quedan pendientes como sociedad. Es decir, encontramos en todos estos temas que son temas realmente de sociedad, de ciudad, que van más allá de esta mesa de conversación, cosas que definitivamente tenemos que seguir conversando y que nosotros como población tenemos, pues a veces las sufrimos un montón, pero en otras también tenemos un conocimiento pues más profundo y qué oportunidad tan bonita de haberlas compartido. Ahorita conversaba con José también, dentro de esos puntos, algunos que tenían que ver con la masculinidad, con la vocación política, con la endofobia al mismo tiempo dentro de la población LGBTIQ+. Entonces creo que eso nos demuestra que vamos por un camino de la conversación en el que quedan cosas por explorar y que afortunadamente tenemos puntos en común. Exacto, mira, aquí ahí tocas varias cosas y es
queda por explorar un montón, porque siempre veíamos, y es recurrente también, el tema de, hey, el tiempo, nos están haciendo señas por el tiempo, llevamos mucho tiempo conversando, y es porque siempre hay mucho que hilar, y se quedan muchas cosas ahí. El aprendizaje no solamente es en el desarrollo de este producto, sino es de lo que se conversa y de lo que se habla. Pues yo tuve la oportunidad, obvio creo que todos, pero de conversar con la gente afuera que escuchó lo que hicimos. Y cuando José dice de enseñanzas y aprendizajes es porque afuera también hay gente que quedó picada. Yo tuve compañeros del instituto que se acercaban y me preguntaban como, hey, ¿qué es tal cosa? O cuando hablaban de esto, ¿a qué se referían? O yo pensé que esto funcionaba de esta manera. Entonces, me parece que el aprendizaje fue súper amplio. Una cosa que, como decía Marco, nació como, simplemente como, hey, también como una necesidad que tenía yo de graduarme y de terminar, como, quiero hacer esto, y que ustedes ya traían ahí como una pincelada de eso, creo que fue muy, muy ganador para el desarrollo de todo esto. Hay un tema justamente que quiero como para darte la palabra, Marco, y es que digamos que en EgoCity también tenemos unas dinámicas que me gustaría como ponerlas sobre la mesa entre lo que estamos diciendo, y es que hay unas dinámicas donde la generación de contenido se ha convertido en una experiencia como de todo el equipo, ¿cierto? De múltiples facetas. Entonces, lo que decían antes, había desde EgoCity como una necesidad de un podcast. Llega y lo plantamos también con Germán como creemos un podcast a partir de nuestra perspectiva, porque como lo pueden ver y como nos pueden escuchar, pues digamos que el grupo que hace parte interno de EgoCity es mayoritariamente pertenece a una expresión de género más masculina, a unas experiencias de vida un poco más desde lo gay y lo bisexual. Entonces digamos que no somos tan cercanos a las experiencias de vida lésbicas, a las experiencias de vida trans. Sin embargo, a través de nuestras amigues, de nuestras conocidas y de muchas personas que incluso entran a las dinámicas de EgoCity y vienen y hacen parte también de esos espacios, tanto como podcast, como en nuestras redes sociales y todo lo que publicamos constantemente. Siempre desde nuestra visión buscamos incluir otras perspectivas, y me gustaría ahí como que también, pues con Marco, y perdón aquí que estoy como llevando la conversa, con Marco por ejemplo, porque nosotros siempre nos ha inspirado mucho las experiencias de vida trans, y creo que también es uno de los temas que va muy, muy conectado a la línea que manejamos desde el podcast, las experiencias de vida no binarias, las trans, esas otras perspectivas. A mí me parece muy interesante, y es porque esas conversaciones primero se dan en un contexto donde estamos tratando de abrir espacio para hablar de cosas que normalmente no se hablaban en los medios de comunicación, y que se hablen desde la perspectiva también de personas cercanas y con amigos y amigas que hemos ido construyendo también esta historia de lo que ha sido EgoCity y el tema del movimiento. Entonces me parece muy interesante. Siempre nosotros lo hemos hablado, y el de no hablar, por ejemplo, o no asumir la voz de las personas con experiencia de vida trans, y por eso también la cercanía de poder tener aquí a una Daniela García, a una Matías Orduz, que nos pudieran también acompañar en esa transmisión de lo que ha sido lo que hemos querido nosotros como transmitir como mensaje de EgoCity, el equipo de EgoCity. Entonces me parece muy interesante que se haya podido dar este tipo de conversaciones, que lo hayamos podido conversar de manera cercana. En algún momento cuando hicimos el podcast con Daniela García, ella decía que iba a tratar de ser lo más escueta posible, no por tratar de respetar, sino por también tratar de que estos temas le llegaran a muchísimas personas, y yo creo que ahí hay un asunto muy valioso. O sea, cuando mirábamos los comentarios de la gente que estuvo escuchando el podcast, por ejemplo, de experiencias de vida trans, poder derrumbar una cantidad de mitos, inclusive con Matías, que estuvimos hablando esta semana durante la marcha, el tema de la marcha trans, me decía ahí, qué bonito como me transforma la posibilidad de haber hecho ese podcast y empezar a hablar de algunos temas que antes él no había hablado también, ¿cierto? Entonces, qué bacano, porque esas conversaciones que terminaron siendo un producto que termina proyectándose a la gente hacia afuera, también fue, y lo que dijo ahorita José, un tema de aprendizaje y conocimiento. Yo creo que independientemente de las dificultades que hayamos tenido técnicas y también de conocimiento frente a esto, lo que nos llevamos acá es que todavía nos falta muchísimo por aprender de entre nosotros mismos, y que es muy bacano que en medio de ese aprendizaje estemos utilizando estos canales para que nosotros, aprendiendo, también podamos coger de la mano a otras personas que están afuera, que también quieren aprender, que se les picó el bichito. Yo creo que eras tú el que estaba diciendo, mucha gente que empezó a escuchar de que ya no son solo las mujeres trans, también son los hombres trans, que muchísima gente pensaba que eso ni siquiera era posible, ¿cierto? Es que sí hemos recibido bastantes comentarios, pero no sé, yo al menos por las redes, y digamos que a través de personas de la calle, nosotros internamente hemos comentado que sí se nos ha acercado gente a preguntarnos,
este podcast que están haciendo hablaron de esto, yo no sabía esta vaina, no sabía esto otro. Vos, ¿qué experiencia has vivido con eso? Yo creo que la más especial, tal vez para mí, fue el tema de la salud mental. Ese es un tema que ha atravesado como mi vida desde hace rato y el que me interesa muchísimo hablar, no solo desde GoCity, pues como una conversación que queremos tener con la sociedad como organización, sino también personal, ¿cierto? La experiencia que uno tiene. Y creo que ese capítulo me enfrentó a saber cosas que uno tiene pendiente y de cómo la salud mental tiene que ver con la salud sexual. Ese fue como el que más, digamos, como que me movió, y creo que también tuve conversaciones al respecto con mis amigos y amigas, y de esa manera también entendí que pues esa conversación pendiente es una en la que uno también tiene que aprender. O sea, uno no sabe todo, uno no sabe todo sobre salud sexual, y está bien, que esa es ahora, pues digamos, como un lastre que cargan muchas personas que prefieren no tener conversaciones porque creen que no saben o no tienen nada para hablar. Entonces yo creo que la oportunidad de ponerlo sobre esta mesa también, de alguna manera, es abrirle camino no solo a las personas que no tienen tantos conocimientos, sino a otras generaciones. Por ejemplo, ahora asumimos que hay unas generaciones nuevas que tienen expresiones de género mucho más descomplicadas, que no están pidiendo aprobación, que existen bajo sus propias reglas, pero que también quieren aprender cosas y todavía no las saben. Entonces yo creo que este podcast funcionó muy bien para traerle a las nuevas generaciones, que pues es tan difícil saber cómo llegarles de otras maneras, una oportunidad de conversar sobre estos temas y de que entren con nosotros en una sociedad más incluyente, que respete más a los otros y que ellos también nos enseñen algo. Mira que ahí mencionas algo, y es de cómo llegarle a esas generaciones de ahora. Pues además que dicen nuevas generaciones y el pelado bien pollo. Exacto, pues de hecho es que no sé si yo me incluya, de pronto vos y esas que están ahí detrás, que es bien difícil llegarles, pero que en uno de los podcasts alguien también decía, es que como a ellos la lucha se les ha hecho, digamos, de alguna manera sencilla, se han olvidado de eso que hay atrás, o de esas personas que estuvieron ahí primero y que recorrieron un camino para que, digamos, que estas cosas que están pasando y que hemos hecho y que hemos visibilizado y que en esa pasarela de los 10 años, digamos, vestimos a la ciudad con ese orgullo, esas personas estuvieron ahí para que eso pudiera pasar. Entonces creo que también a través del podcast hablamos con gente de diferentes generaciones y tocamos el tema de las generaciones y cómo había sido de pronto para las generaciones previas enfrentarse a ese mundo. Entonces, pues también es dejar claro que atrás vienen un montón de personas con unas luchas que, eso es otra cosa de las que hablamos ahorita, es que han ido evolucionando, y que cuando uno escucha el podcast y a los diferentes invitados parados desde su perspectiva, desde lo que son y desde lo que han logrado, uno se da cuenta y dice, es que de verdad hay unas dolencias, unas falencias, unas necesidades como individuos, pero que como colectivos, como comunidad, como población también nos representa. Y es donde entonces empezamos con el tema de la identificación, que creo que es bien importante en este tipo de espacios, identificarnos, saber que hay más gente como nosotros, que tenemos vivencias similares, que pues que todo compartimos como seres humanos, más que el ADN, que unos genes, que ese tipo de cosas pues que son más obvias. A mí, que ahorita que estaban hablando de estos podcasts o que temas que les habían gustado, y lo decía ahorita José con el de la salud mental, a mí particularmente me tocó muchísimo el de las nuevas masculinidades, por dos razones. La primera, porque para mí el tema de construirme con las nuevas masculinidades fue muy complejo. Más allá de una expresión de género muy masculina que siempre ha sido muy coherente con la forma como a mí me gusta, pero sí venía de una formación y de una educación muy conservadora, que el tema de asumir las nuevas masculinidades y sentirme también sujeto también de afecto y de poder abrazar, de querer, de expresar el amor, creo que era un tema que a mí se me dificultaba mucho. Entonces eso fue una de las cosas por las cuales me gustó. Y la segunda, que era bien importante, y lo que decía ahorita José, con las personas que han venido trabajando, era poder ver a Andrés Marín. Para contextualizarles, yo fui compañero de la universidad con Andrés Marín en comunicaciones en la Universidad de Antioquia por allá en el 95-96, cuando apenas estábamos explorando este tipo de espacios en temas de diversidad, cuando Andrés Marín empieza a hacer su tema de transformismo y empieza a abordar la feminidad, y dentro de la Facultad de Comunicaciones eso era un tema completamente subversivo. O sea,
y verlo ahora, por ejemplo, en el escenario, hablando de Caballito de Mar y pudiendo transmitir ese conocimiento que costó años, que también costó llanto, que también costó rechazos, que también costó confrontarse uno mismo para poder hablar de esos temas que a veces le dificultaban de manera abierta y poder convocar a más personas para que se sintieran tranquilas. Entonces uno dice, qué bonito que se generen esos espacios donde podamos nosotros generar cercanía por los gustos que tenemos, pero también para visibilizar ese trabajo de quienes han venido detrás tratando de generar un mejor ambiente y una mejor convivencia para las personas que somos sexualmente diversas dentro de una sociedad. Ahí hay un tema con lo que vos estás mencionando y hablando un poquito de las generaciones y de lo que hemos aquí como ido mezclando o cocinando, suena más bonito, como cocinando en esta mesa, este último capítulo de esta temporada. Quisiera como recordar un poco, es que justamente digamos el concepto de Primavera Queer nace de ese florecimiento de una década de Ego City, que por sí, cuando se lean la revista, van a ver que no solamente están esos 10 años, sino que vienen un montón de años atrás de rostros, de activistas, de personajes, como lo estabas diciendo, que han hecho parte de lo que, pues, del punto al que se llega en el 2013 cuando Ego City surge. Cuando Ego City nace, ese 28 de junio que marcha Ego City por primera vez y que sale con su primera edición, y de ahí en adelante esos 10 años hasta ahora, donde logramos hacer una Primavera Queer que realmente es todo el año, donde incluimos talleres con diferentes temas, incluimos una pasarela de toma de espacio en el Parque Lleras con diferentes marcas y diferentes formas de ver las perspectivas de la realidad y de este mundo narrativo que Ego City ha armado en torno a lo queer, a lo LGBTIQ+. Y también lo vinculo mucho, por ejemplo, con un conversatorio que está escuchando hoy de Juan Tarquino, Elizabeth Castillo y Javier Ramírez, también son 3 generaciones completamente diferentes. Y, por ejemplo, decían que cuando empezaron a salir del closet de Elizabeth Castillo, perdón Eli que voy a decir tu edad, pero bueno, en el podcast, en esa conversación lo dices, de 52 años, y ella dice, a mí me tocaba irme a una biblioteca para poder entender que era homosexual, me tocaba irme a una biblioteca en Manizales a buscar y sacar el archivo enorme, el gabinete gigante y buscar la H, empezaba a buscar como por H de homosexual, y si llegaba la vecina o la mamá de una amiga me tocaba voltear y decir como homo sapiens, hortaliza, una vaina así. Y después hablaban con Juan Tarquino, y Juan Tarquino decía, claro, o sea, cuando empezó a buscar el concepto sacó el Lexus 2000, creo que se llamaba así, bueno, la enciclopedia gigante, sí, que eran como 20, un montón de tomos, que era cada uno como por letra, entonces uno cogía y buscaba la letrica, o si no, ya en la época de Encarta, el internet que sonaba, que uno decía, voy a buscar la hora en la que nadie va a estar despierto, conectes a internet, imposible no hacer bulla, y después... Total, y quedaba en historia, yo no sabía borrar eso, y después le contaban a Javier, y Javier decía, es que yo tuve internet, para mí fue más fácil. Entonces creo que también esa Primavera Queer, y aquí dentro de lo que decimos como con la diferencia generacional que ven en esta mesa en este momento, es como esa Primavera Queer empieza a conectar un montón de narrativas, donde por ejemplo, digamos, cuando ya se lean la revista, que cuando salga este capítulo ya va a estar en distribución, hay un artículo muy especial que aquí quiero empezar a conectar como todo este mundo que hicimos con la Primavera Queer. Hay un artículo en el que José Daniel entrevista o hace parte de una conversación entre Endry Cardeño y Queen Juandi. A mí me gustaría que nos comentaras cómo fue esa experiencia, porque también hace parte de lo que viviste, de lo que vivimos aquí en este podcast. Sí, yo creo que hablando de generaciones, esa fue, yo creo que el ejercicio más bonito que yo he hecho en mi vida de escritura. Fue una conversación entre Queen Juandi y Endry Cardeño. Hace parte de un producto, como lo decías, que va a ser la revista, pues que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado durante esta temporada de podcast. Y ellas, digamos que son 2 generaciones que hablan de lo que es ser una mujer trans, de lo que era para Endry Cardeño ser la primera actriz trans en el prime time de la televisión nacional, y de lo que es para Queen Juandi hoy, que es una influenciadora, quizá la influenciadora trans en Medellín, de pronto con una comunidad más sólida en este momento. Y ellas tienen una conversación sobre... Digamos que la entrevista salió de un momento en el que Juandi a mí me había contado que una vez en la universidad ella había ido a esperar a Endry afuera de un canal a hacerle una entrevista para la universidad. Y ella cuenta dentro de ese texto que cuando ella era pequeña, a ella la molestaban diciéndole que ella se parecía a Liza, y la llamaban con esa canción de Los Reyes, que es la canción que está dedicada a Liza, que se llama Mi tía Liza. Y
ella tiene ese momento en el que ella no entiende por qué la llaman así y sintió vergüenza, y 15 años después Liza es su referente de lo que puede ser una mujer trans y de que las mujeres trans sí llegan al horario prime time y sí pueden ser la mujer más famosa del país. Entonces tuvimos la conversación, además una cosa que me pareció muy bonita fue descentralizar a Endre de la imagen de una diva de la televisión colombiana, que quizá fue lo que pasó en ese momento, y que ella nos hablara de cómo era realmente ser esa mujer con un canal que en ese momento tuvo la voluntad de hacerlo, y también con la humildad de decir que ella no era alguien importante, que ella estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien para dejarle la puerta abierta a otras personas, que yo creo que en últimas todos los invitados que tuvimos en esta mesa en la temporada del podcast hicieron un poco eso, cada uno desde sus lugares. Nosotros no somos personas pues demasiado especiales, somos personas desde un lugar que nos encargamos de hacer nuestro trabajo para que otros puedan también vivir lo que nosotros hemos vivido y tener experiencias inclusive mejores, que yo creo que es el tema generacional. Ella decía, yo fui y hice bien mi trabajo para que hubiera otras mujeres trans en televisión, en los medios y en cualquier espacio de la sociedad, y ya a partir de ahí otras años después vendrían con otras propuestas a hacer lo suyo. Me parece súper bonito eso, por eso quería como que lo resaltaras el artículo. Si no lo han leído, se lo tienen que leer. Recuerden, la revista Primavera Queer va a estar andando junto con todos los contenidos que hemos generado. Y aquí justamente en la mesa quiero traer también otro tema, también es trans, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de la evolución que nosotros hemos visto en estos 10 años de Dani García, con quien generamos un contenido sobre las personas no binarias, y donde también creamos un podcast donde hablamos de las experiencias de vida trans. Entonces, me gustaría como, desde Marco, que siempre ha dicho, por ejemplo, que Dani es una de esas, bueno, en uno de los talleres le dijeron que era una ancestra, no es una ancestra, nosotros nos llamamos como una madre trans, que nos ha enseñado un montón de cosas, y que nosotros también, Marco, desde muchas otras facetas lo hemos mencionado, como Dani ha sido quien a Ego City le dio ese sello trans, desde el primer video que en algún momento hicimos para una organización que era Malafai, sí, hasta ahora donde construimos con el contenido sobre personas no binarias. Sí, Daniela ha sido un personaje muy especial para lo que ha sido Ego City. La conocimos desde los primeros años, en lo que decías, en un proyecto que se desarrolló con la Fundación Antioqueña de Infectología, porque se quería hablar precisamente de la vulnerabilidad que tenían las personas con experiencia de vida trans, especialmente las mujeres que ejercían el trabajo sexual, y efectivamente Daniela estuvo en ese proceso. Pero más allá de poder hablar sobre este tema de las experiencias de vida trans, lo que Daniela nos mostró fue precisamente todo ese tránsito. Fue muy simpático porque cuando hablamos con ella en el podcast, que yo le decía que yo la conocía hacía muchos años, y ella me dice, no me conoces tanto, pero también entiende uno, y es todo ese camino que ella había transitado hasta el momento en que nosotros la conocimos, ¿cierto? Y yo creo que esa experiencia que yo tuve con Dani García, pero no solo con Dani García, sino con Natalia Flores, que también es una de esas mujeres trans que ha venido también como creando su historia en la ciudad desde el activismo, y también como de lo que ella hace como mujer trans, me marcaron a mí mucho la vida y me ayudaron precisamente a lo que yo ahorita estaba hablando, el tema de las nuevas masculinidades, a perderle el miedo a poder expresarme, a no tapar el tema de sí. Yo también puse tacones y también me gusta el tema de los tacones y me siento en una posición cómoda en tacones, ¿cierto? Entonces, como todo ese tipo de cosas que han permitido que uno pueda transformar un poquito sus imaginarios, y eso ha sido realmente en compañía de estos personajes, que vuelvo y te lo digo, no es solo el tema de Dani García. Por acá han pasado, yo creo que Ego City ha sido muy cercano a las personas con experiencia de vida trans. Si uno mira las portadas de Ego City, en su mayoría casi que el 70% ha sido también un homenaje a esa lucha que han tenido las personas con experiencia de vida trans. Entonces creo que siguen siendo muy importantes, y uno ve ahora el trabajo de Dani García, que está en este momento liderando procesos con el tema del reconocimiento y visibilización de las personas no binarias, y uno dice, qué bacano que nosotros también hemos podido como participar de ese acompañamiento e ir viviendo lo que esas personas han vivido en el desarrollo de los derechos de la población LGBTI en la ciudad. Y ya dentro de los tiempos que nos quedan, que ya nos queda un buen tiempo, estoy viendo las cosas que me hacen detrás, dentro de eso justamente algo que también se hace muy común dentro del podcast es el uso del lenguaje, esa resignificación del lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, con Carolina Cárdenas
con Karina Cardes, lo hablamos al principio en el primer podcast, donde ella decía, sí, cuando yo estaba pequeña me decían machorra, me decían un montón de conceptos y de palabras. También lo poníamos en la mesa y decíamos, a nosotros también nos han llamado un montón de cosas e incluso creo que lo he dicho en todos los podcasts, y creo que vale mucho siempre resaltarlo, nos dicen qué somos o nos dicen quiénes somos incluso antes de que nosotros sepamos qué es ser una loca, qué es ser una marica, qué es ser gay, qué es ser cualquier forma de llamar a lo LGBT. Entonces quisiera como que ahora nos volquemos a hablar justamente de esa resignificación, cómo vemos a través de las experiencias que estuvieron aquí sobre esta mesa, o bueno, alrededor de la mesa, sobre esa resignificación del lenguaje. La resignificación del lenguaje, como vos lo decías, o sea, no solamente era recurrente desde vos, sino desde todos los capítulos y en todos los podcasts, o sea, tanto las mujeres como los hombres, lesbianas, gays, géneros, transgéneros, todo lo que hemos hecho es precisamente apropiarnos de eso que la sociedad nos ha dicho para decir, entonces si somos eso, o sea, somos así, pero lo hacemos bien, somos los mejores en eso que ustedes Yo soy una marica, soy la mejor marica. Exacto, que ustedes consideran que está mal. María Parda lo decía, Carolina Cardes lo decía. Comi Gómez también, creo que lo mencionaban. Sí, Comino también, de hecho, en el intro es el quien sale diciendo, o sea, resignifiquemos lo bruja, lo hereje, todo eso que nos han dicho está mal, porque finalmente, como también lo decíamos en el primer capítulo, esas brujas y esas mujeres que eran raras, que eran diferentes y que a la sociedad no les servían, fueron las mujeres que a nosotros como población, como hombres diversos, nos acogieron. Y creo que ha sido también desde ahí desde donde se crea la comunidad, de apropiarse de todo eso que nos han dicho, y que creo que así se dejó entrever en esos 7 capítulos, esas casi 7 horas de bla 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 que hemos tenido. Yo creo también que ahí hay algo súper importante, que es también una cosa que tuvimos en común en estos capítulos, y es que hemos hablado de experiencias de diversidad. Y yo entendí algo súper bonito, que primero lo viví en mi vida y luego lo vi aquí en todas estas historias, y es que la diversidad es una cosa que nosotros vivimos desde la individualidad y ya no necesitamos que nadie nos permita hacer nada. Nosotros vinimos a hacer lo que queremos ser, y precisamente salir de esa necesidad de aprobación o de esa necesidad de validación con la que uno crece, pues inherentemente en la familia, con los amigos, en el colegio, nos da demasiado poder. Y hemos encontrado un montón de historias. A mí me llamaba mucho la atención en el capítulo de Dani García. Yo, después de que terminamos, le agradecí mucho de todo lo que aprendí ese día. Y ella hablaba de una escritora que mencionaba que uno tenía derecho a ser un monstruo y que ella no quería ser normalita. Y eso me parecía increíble, porque yo decía, y ella me dijo cuando terminamos, aquí contando una infidencia, que ella todo esto que hablaba de la manera en la que uno es, en la que expresa su género, en la que puede ser una mujer trans sin tetas, en la que puede ser un hombre trans con otras expresiones, ella no lo sacó de los libros, lo sacó de su vida personal, lo sacó de lo que ella misma pasó para después decir, yo estaba equivocada pensando que solo podía ser una mujer trans, y yo creo que a mí me pasó siendo un hombre gay, pensando que solo podía ser, no sé, un hombre gay exitoso académicamente o laboralmente o cualquier otra que seguramente a ustedes también les ha pasado, y cada uno vive su propia experiencia. Entonces me pareció muy bonito que en esas cosas que hemos tenido en común está el tema de aprovechar nuestra individualidad para descubrirnos y para dejar de buscar afuera cosas que realmente tenemos adentro de nosotros. Bueno, retomando de pronto lo que decía José, de ser un monstruo, y a mí, digamos que Felipe en algún momento lo decía, que estábamos trabajando desde diferentes frentes, digamos, personas que estaban más versadas en este tipo de temas de identidad de género, y yo pues que vengo inclusive desde otra área del conocimiento en principio, cómo se podía nutrir la conversa. A mí me pasó con lo que decía, y ahí es donde conecto lo que decía José Daniel de ser un monstruo, y es que a mí me cambió la perspectiva acerca de muchas cosas, y de, por ejemplo, cuando Dani decía de ser el travesti sin tetas, o cierto, o por ejemplo, para mí hoy, o sea, yo por ejemplo a Juandi hoy la veo súper diferente a como la veía hacía un mes, por ejemplo, porque yo no entendía de pronto eso de que es que ese cuerpo, digamos, es muy como la expresión de género, digamos, su expresión de género es muy disruptiva con lo que ella expresa, y que soy una mujer, y con lo que a mí me han enseñado. Entonces, para mí también ha sido una evolución, y para mí ese capítulo
también fue como el que más me movió, porque de hecho conocer a Matías Orduz, y les voy a contar, y espero pues como que con eso no se moleste nadie. Igual lo va a escuchar él también. Entonces. Exacto, que decíamos como, viene un chico trans y viene una persona no binaria. Entonces uno ve a Dani, uno ve una persona súper femenina, y yo vi a Matías y vi un man súper masculino, y yo todo el tiempo estaba esperando a la persona trans. O sea, yo decía, ¿dónde está la persona trans? Y de hecho, Dani a mí me preguntó como, ¿cuál es la expresión de género de ella? Porque entonces y ahí es cuando uno, marica, se choca con el mundo, porque pues, o sea, uno espera de ese imaginario que le han creado, si espera una mujer trans, espera alguien de pronto, digamos, con ciertas facciones o con ciertas cosas, digamos, más rústicas, por llamarle de alguna manera, y cuando me decían va un hombre trans, o sea, yo me esperaba de pronto una persona más femenina. O sea, es que de hecho se lo decía a mi mejor amigo, y yo le decía, Simón, o sea, es que Matías Orduz puede ser más masculino que todos los que estábamos en esa cabina. Y también es darse cuenta entonces de cómo de cómo finalmente eso que conocemos como un hombre, como una mujer, es un constructo social, y darse cuenta de eso también es, marica, darse un reversazo, y como vos decías el otro día, hacerle un hack a la mente que, pues, o sea, o sea, como que de verdad creo que me desarmé. Es un poquito... empezar a pegarse cosas otra vez. Es un poquito lo que pone también la teoría queer sobre la mesa, y es ese performance constante que tenemos, no porque un día diga soy hombre y el otro día soy una mujer, no un performance así, sino más como ese entender que nuestra realidad, nuestro vestir, nuestra expresión y todo lo que nosotros hacemos en torno a nuestras cuerpos es un performance constante que construye y deconstruye quiénes somos y cómo vemos la realidad. Y lo conecto con lo que estabas diciendo porque me parece súper chévere todo lo que hemos conversado sobre la mesa, en este caso sobre las diferentes experiencias que tuvimos desde las perspectivas personales. Y es que uno podría ver un poquito que lo que hemos buscado también desde Ego-City es como esa resignificación de lo masculino y lo femenino, como esa resignificación, esa reconciliación con los aspectos de la feminidad, ¿cierto? Y con ese reentendimiento de lo que es la masculinidad. Ahí, por ejemplo, Andrés Marín nos lo decía Karina Cardes, nos lo decía Daniel Aldana. Bueno, no me voy a poner a repasar todas las invitadas, pero incluso en lo que hablamos de salud mental, en lo que hablábamos con Camila de economía diversa, como que todo el tiempo un tema de necesitamos reconciliarnos con quiénes somos y con quiénes queremos ser, y no seguir siendo quien nos han dicho que tenemos que ser, porque ser quien nos han dicho que tenemos que ser está siendo tóxico, dañino, nos enferma, nos hace daño, nos vuelve violentos, nos lleva como a unos límites bastante complejos. Y lo que también queremos desde este podcast Primavera Queer de Ego-City, hacer como ese acompañamiento. A mí se me han acercado personas heterosexuales, le digo así como medio estigmatizado, sorry, pero es como personas heterosexuales que nos hacen parte como del círculo LGBTIQ más que uno tiene alrededor, o la familia, sino como personas heterosexuales que son amigas, amigos de la vida, se acercan y me han dicho como, hey, qué chimba, estoy escuchando ese podcast y he aprendido un montón de vainas que no entendía antes o que ni siquiera me preguntaba. Y creo que es un tema valioso que está sobre la mesa y que también nos abre la puerta a pensar en esa segunda temporada, donde también les queremos hacer como esa invitación desde el equipo de Ego-City, quienes estamos frente a los micrófonos, quienes están detrás de los micrófonos, que entre esta cita de hoy y el próximo podcast, la próxima temporada, habrá un espacio. Queremos que a través de las redes sociales nos digan qué quieren conversar, qué quieren escuchar, de qué experiencias de vida quieren poner sobre la mesa. Vendremos con nuevos formatos, con nuevas formas de pensar nuestras realidades, pero también como que sepan que eso es en doble vía esta interacción. Y también como ya para ir cerrando, como que demos ese último pase que queremos darle a la gente para lo que se viene con la Primavera Queer, porque la Primavera Queer no acaba acá, no acaba el 28 de junio, sigue y sigue de largo este año. No, yo creo, y ahorita que los escucho a ustedes que son significativamente más jóvenes que yo, yo creo que es muy interesante poder saber que lo que ustedes están abordando, lo que abordaron las personas que estuvieron acompañando esta mesa,
pareciera a veces que se vuelve el tema cotidiano de nosotros, porque lo estamos hablando, porque sabemos que es el tema LGBTIQ+, porque hablamos del tema queer, porque hablamos de lo no binario, porque hablamos de masculinidades alternativas, y pareciera que fueran los temas cotidianos que nosotros desarrollamos. Sin embargo, cuando uno escucha las conversaciones de ustedes y las experiencias de las personas que nos acompañaron acá, uno sí entiende que hay muchas personas afuera. Yo no hablaría mucho de las nuevas generaciones porque tienen la mayor posibilidad de absorber información en muchos canales y demás, pero cuántas personas hay allí que han vivido toda su vida tratando de buscar con quién identificarse, dónde escuchar, que de una manera tranquila que le digan lo que tú vives, sientes o quieres hacer es natural. Y lo puedes hacer y tienes el derecho de hacerlo. Yo creo que muchísimas personas siempre están escuchando, pendientes de poder escuchar esa voz que les diga, tranquilo, todo está bien y lo que eres está bien, ¿cierto? Y eso a veces sale simplemente de una palabra, de una expresión de Matías Orduz o de una expresión de Daniela o de cualquiera de las personas que estuvimos acompañando estos Por ejemplo, con lo podcasts. que acabas de decir, ¿sabes de quién me recuerdas? Con lo que decía Sebas Montoya y María Ramírez, Sí. de salud mental y salud sexual. Es como necesitamos escuchar al otro, necesitamos preguntarle cómo está. Claro, y uno sabe que este tipo de sentarnos acá, hablar como amigos, muchísimas personas que están allí afuera, posiblemente también escuchando estos podcasts, se van a estar sintiendo identificadas con lo que nosotros estamos conversando. Y yo creo que eso es una de las cosas y también de esos aprendizajes bonitos que nos queda acá, y es qué bacano que también estamos asumiendo esa responsabilidad desde a veces de cómo nos definen algunas personas de estar en esa posición de privilegio, pues que también utilicemos esa posición de privilegio para poder visibilizar y mostrar lo que se ha venido haciendo. Y eso ha sido un tema muy bonito y yo creo que ha sido uno de los grandes avances que ha tenido EgoCity con esta última generación de talentos que nos han estado acompañando, y es que nos pudieron mostrar que lo que necesitaba EgoCity era mostrar rostros y gente. Y eso ha sido un cambio fundamental para lo que nosotros estamos haciendo en el tema de transformación. Ser 10, 15, 20 personas que cada vez estamos nosotros mostrando a través de las redes sociales, de los contenidos, hablando de diversidades. Estamos mostrándole a la gente que esto no es un tema de nicho, de ser 4 o 5 que están allí, no. Cada vez la diversidad se va permeando más y ya no nos estamos hablando simplemente que seamos gay, lesbianas, bisexuales o transexuales, estamos hablando de personas no binarias, estamos hablando de personas pansexuales, estamos hablando de una cantidad de vainas que antes parecía que fuera imposible, ¿cierto? Y qué bonito que eso se está dando a través de espacios como este. Y creo que eso será también el abrebocas de lo que se viene. Créanme que hemos venido trabajando todos en cómo podemos llegar de una manera mucho más atractiva para seguirle contando a la gente estas historias de diversidad. Se viene un tema muy emocionante porque quienes conocen el trabajo de EgoCity pues saben también que trabajamos de manera colectiva y ya todos estamos como motivados a mirar a ver cómo le aportamos a la construcción de la nueva temporada. Entonces se vienen cosas muy interesantes para que sigan ahí conectados y se la puedan seguir soñando a través de esto que era Primavera Queer o lo que son los podcasts de EgoCity. José y José, cerremos. Recomendaciones ya de cierre para que ya nos despidamos y para que invitemos a la gente a escuchar esos capítulos que ya se fueron, pues que ya pasaron. Los capítulos que vienen, que interactúen con nosotros en las redes sociales y nos enseñen, nos digan qué quieren hablar, qué quieren escuchar, qué quieren ver, qué quieren aprender, no solamente en los podcasts, también en los reels, también en los... o sea, es que son muchas cosas las que hacemos, los artículos, la revista, los podcasts, lo que hacemos a nivel audiovisual, las alianzas con las diferentes marcas, qué les interesa escuchar, qué les interesa hablar, así que hagan ustedes dos la invitación, José y José, sobre qué se viene y para que ya despidamos esta temporada. Bueno, yo creo que empiezo por agradecerle a todas las personas que nos acompañaron acá en la mesa, porque como lo hemos dicho, en todos estos 40 minutos que llevamos hablando, el aprendizaje fue mucho, creo que desde todos los frentes y para todos. Agradecerles también a ustedes, a EgoCity, por el espacio tan chévere que creamos, que esto es solamente el inicio, invitarlos para que escuchen la próxima temporada, que viene con muchas cosas, y también para que escuchemos no solamente el podcast, sino, como decía José, escuchemos al que tenemos al lado, escuchemos al que tenemos al frente, inclusive también al que tenemos detrás, porque no solamente nos van a contar algo interesante, sino que seguramente les vamos a quitar un peso de encima. Y esto lo conecto con lo que decías, que nos cuenten en redes sociales sus historias,
de qué quieren que hablemos, qué creen que es interesante saber, conocer, profundizar, que utilicemos Egocity o que utilicen Egocity como esa Utilicemos plataforma, todo eso, sí, que incluyámonos. utilicemos todos Egocity como esa plataforma para que nos comuniquemos y cada vez hablemos de eso, que de pronto, como decía Marcos, en nuestro día a día, por donde vivimos, cómo vivimos y con lo que nos rodeamos, no podemos hablar. Bueno, para cerrar yo les voy a contar una historia. El otro día, yo pues desde que empecé a trabajar en Egocity, el tema de diversidad siempre ha sido como súper importante para mí porque me costó demasiado entenderlo. Y hace poco estaba hablando con mi mamá, ella vio una de las cosas que publicamos y nos sentamos un día en el almuerzo en mi casa es el lugar para llorar y conversar de política. Ese día estábamos conversando de otras cosas y me preguntó qué era ser bisexual. Entonces estábamos hablando de eso y ella me dijo, es que yo no entiendo cómo así que una persona es bisexual, o sea, cuál es la diferencia entre ser bisexual, que bueno, hablamos un montón de eso. Y me di cuenta, y les cuento esta historia, porque nosotros somos personas diversas, seguramente ustedes que nos escuchan también tienen esa experiencia o pueden conocer a alguien que la tenga, y hay una tarea pendiente y es coger estos capítulos e enviárselos a alguien con el que quieran conversar de esto. Hay personas como nuestros papás, no todos evidentemente, pero algunos sí. Tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos personas cerca de nuestra vida que están esperando a alguien con quien tener una conversación distensionada, que le explique un poquito lo que para nosotros es tan básico. Y yo creo que esa experiencia, por ejemplo, a mí me acercó demasiado a mi mamá a hablar con ella de algo que ella me decía que no entendía. Y que ella seguramente en otros espacios no puede preguntar igual. O que si ella pregunta por qué Queen Juandi se considera una mujer, que también tuvimos esa conversación y yo le explicaba por qué una mujer puede tener pelos en las piernas y ser calva. Entonces eso nos acerca más a los otros y yo creo que este podcast es en últimas nuestro aporte para empezar a tener esas conversaciones no solo entre nosotros sino hacia afuera también, que en últimas son las personas con las que vivimos, con las que convivimos y con las que queremos también tener otro tipo de experiencias que nos enriquezcan y que hagan que exista la primavera queer. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por sus experiencias, por compartir la experiencia con tu mamá. Le damos muchísimas gracias también a Telemedellín Radio, que es quien hace posible este espacio, esta grabación, toda esta parte de la producción, también a todo nuestro equipo que está detrás de cámaras, que está detrás de los proyectos, a quienes estamos frente a las cámaras, a quienes vemos en todos los lugares, a quienes acompañaron en la pasarela de la Primavera Queer del 28 de junio, quienes estuvieron en los talleres, quienes leen la revista, quienes han consumido nuestras redes sociales, quienes siguen escuchando, quienes van a seguir escuchando y todas las personas que nos den sus comentarios, escríbanos, pregúntenos, acérquense a nosotros, estamos para conversar, estamos para mostrar más historias y sobre todo para que esto siga porque seguimos floreciendo, seguimos celebrando la primavera queer y tenemos Egocity para mucho rato, así que mil gracias, perdonen lo malo, que van a seguir saliendo cosas muy buenas. Bueno, y ya lo saben, para que se conecten entonces a través de las redes sociales de Egocity, en @EgocityMGZ, en cada una de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En donde se les ocurra, ahí TikTok, seguramente estamos. allí estaremos entonces con, lo repito, @EgocityMGZ. Nuevamente, mil gracias a todas las personas que hicieron parte de Primavera Queer. Nos seguiremos viendo por acá, por estos lados. Chiques, muchísimas gracias. se cuidan. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Egocity. Comunicación para la diversidad.